Y abrimos un turno de preguntas, debate. ¿Alguna intervención? Sí. Bueno, primero, gracias a los dos, hemos aprendido muchísimo, ¿no? Se dice que en España miramos muy poco a Portugal y una vez más ha demostrado que miramos muy poco a Portugal. Todo lo que podemos aprender, ¿no? Bueno, yo creo que uno podría establecer paralelos de muchísimo interés en todo lo que has planteado, ¿no? Del principio al final. Y yo pienso, por ejemplo, en el cómic, pienso en Jabato. Todos pensamos en, tú lo conocerás, el Jabato, ¿no? Es un cómic, es cómic. Yo lo he visto citado hasta, por ejemplo, en el libro de Harari de Homo sapiens, está citado. Y es un... importante saber todas las partes, ¿no? Y es un cómic también muy interesante, muy en ese campo también de las, digamos, de las relativas ambigüedades, ¿no? Bueno, yo creo que debería ser una estupenda razón, un momento para decir, habría que poner a alguien a trabajar paralelos, ¿no? A trabajar componentes comunes, porque es un proyecto precioso, ¿no? A mí me ha llamado también la atención mucho una conexión no con España, sino con Francia, pero con todo el mundo, ¿no? Que es por qué, tú dices, sería incompatible la historia, el cómic, ¿no? Con el problema del imperio. Es decir, es una contradicción que también, obviamente, en España, pero puedes defender a Jabato, pero a la vez hay un imperio español, podríamos decir, ¿no? En ese momento no hay imperio. Y entonces se dejaría, tú estás planteando la hipótesis de que se habría dejado por el tema, ¿no? Pero es el mismo principio de nuestros antepasados locales, ¿no? Ancien de Galois, y se convierte en una, lo conocerán, ¿no? Eran los franceses que habían hecho su escuela pública y única, ¿no? Poderosa, tiene manuales donde aparecen los niños, se les enseña lo de nuestros antepasados locales, y se convierte en una especie de gran coña irónica, gran broma irónica, porque acaban en Gabón, en cualquier sitio donde hay franceses, los niños tienen que aprender de memoria y recitarlo de nuestros antepasados raros, ¿no? Entonces, niño de color completamente negro, ¿no? Pues diciendo los antepasados raros. Pero también hay otra cosa, aparte de la cosa que es otra, que está ahí, ¿no? Yo siempre digo que las grandes críticas al imperialismo son obvias, al imperialismo occidental. Es como otro, pero tiene una característica, es que escribe, ¿no? Es más culto, es más leído y más escribido, como decía el otro, ¿no? Pero a la vez tiene otro componente que se está poniendo ahora sobre la mesa, que es cuántos de los componentes de la cultura occidental son los que están armando a las élites anticoloniales, ¿no? Eso cito mucho a Pankaj Mishra, ¿no? Que está haciendo estudios. Tú no puedes estar defendiendo, efectivamente, pero no aquí, sino en todas partes. En Inglaterra, Boudica, ¿no? Es la que está allí en su carro delante del Parlamento inglés, ¿no? Con la reina céltica, ¿no? Tú estás defendiendo tu libertad, pero luego estás negando la libertad. Bueno, pero estás a la vez defendiendo los más divertidos, como siempre suelen ser los franceses, ¿no? Suelen estar defendiendo los derechos humanos, la Revolución Francesa, pero claro, no ves claro eso de los negros en Haití rebelándose, ¿no? ¿Qué tienen que ver los negros? Bueno, en este sentido, bueno, hablo de los instrumentos que la propia Europa genera para una que permiten que desde otros sitios que están haciendo ustedes. Eso no es el principio de la gran cultura, ¿no? Generar un instrumento por el cual tú mismo acabas siendo puesto en duda. Bueno, era un comentario y un agradecimiento por encima de todo. Muchas gracias. Si puedo añadir algo. Hace años yo hice un repaso por los manuales escolares. Y ya era muy curioso el problema que todos los autores de los manuales tenían para unir dos cosas. Había 2 páginas de Viriato y sus lusitanos combatiendo contra los romanos. Miraban la página y venía el puente romano, la estrada romana, el
cristianismo y todo. Los malos romanos se volvieron buenos. Al final la magia, las contradicciones eran... Está, perdón, en la vida de Uraya. Sí. Y las contradicciones eran muchísimas, porque claro, porque todo ese discurso de resistencia contra Roma era difícil de casar después con una cultura que identificaba Roma y el cristianismo como matriz. Ahí yo también tenía decía, se da esta dicotomía siempre, pero Napoleón III me pareció el que hizo la cuadratura del círculo. Napoleón III dijo, hay que celebrar a Vercingetorix y a los galos por su amor a la libertad, pero menos mal que nos conquistaron los romanos porque ahora somos civilizados a diferencia de los alemanes que nunca los conquistaron y son salvajes todavía. Entonces, en realidad es el mensaje que enseñaban en las colonias. Es bonito la libertad, pero sométete que te vamos a dar la civilización. Sí, efectivamente ese era el comentario que quería realizar a propósito de lo que estaba diciendo también Fernando. Todo esto, digamos, la propiedad de la palabra te permite también hacer la articulación del contrario. Y esto en la historia de las religiones es constante, ¿no? Si tú no sabes por qué te está ocurriendo el mal, hay otro que sí lo sabe, así que fustígate mucho. Entonces, el asunto es un discurso ideológico que arranca del Bellum Justum y se transfiere a lo largo de toda la historia, desde la historiografía helénica sobre la dominación romana y por qué nos dominan estos si nosotros somos más cultos. Entonces, todo eso se va transfiriendo hasta la justificación del imperialismo. Y todo es una repetición sistemática, porque la conquista o invasión de América está sustentada precisamente sobre los postulados bolivianos, de Tito Livio, etcétera, etcétera, porque los habían leído, los conocían. Y el Imperio Británico exactamente igual. Entonces, claro, el problema está que efectivamente, como ha dicho Fernando, la libertad es buena para nosotros, pero no es que os quitemos a vosotros la libertad. Hablar pura Castilla en América es un signo de libertad. Es decir, se vende la imposición lingüística como un instrumento de libertad. La monarquía quiere que la cristianización se haga en castellano y los curas prefieren que se haga en las lenguas vernaculares. A brochazos lo estoy diciendo, pero a brochazos. De tal manera que los eclesiásticos se convertían en una herramienta, en un intermediario que no siempre era del agrado de la corona. Entonces la corona quería ministrar que hablaran castellano. Pero es que al mismo tiempo, al hacer que el indígena aprenda la lengua vehicular del imperio, le está dando una cierta posibilidad de movilidad social, de promoción, etc. Entonces, en las propias herramientas de dominación está la posibilidad de transformación del propio ser indígena en la medida en la que se asimile a la cultura dominante, que es donde va a encontrar la libertad. Digamos que la retórica es estupenda y no tiene mayor problema. Y a propósito de lo que ha dicho Carlos, Fabián, en España está exactamente el mismo problema en el franquismo. El franquismo se apropia de Viriato, pero Viriato es un terrorista. Y mientras Carrero Blanco está saltando por los aires, se está propugnando la defensa de una guerra de guerrillas contra el Estado imperial. Entonces es maravilloso, ¿no? Cómo se conjugan las contradicciones dentro de un sistema político-cultural. Muchísimas gracias a los dos porque me parece que ha sido unas intervenciones estupendas. Y queda mucho de eso. Antonio está. Sí, bueno, muchísimas gracias a los dos ponentes. Interesantísimas dos preguntas muy breves que he realizado.
La primera, igual ya está contestada, pero era a propósito de ese rechazo de la Academia de Ciencias, esa representación de los 4 personajes. El personaje polémico era Viriato, o que tenía su propia selección la Academia de Ciencias. El informe de la Academia de Ciencias criticaba, y hay que ver el contexto cronológico naturalmente, criticaba el excesivo temblor guerrero de los personajes. Decía que el Comal, que ha sido siempre un personaje muy controvertido, porque es el hombre que del tiempo de la expulsión de los jesuitas y el rey José I, bueno, además de expulsar a los jesuitas y de domesticar todos los instrumentos de la iglesia, fijaros que una de las últimas personas quemada en auto de fe en Lisboa era un jesuita, justo, porque la Inquisición se volvió un tribunal de Estado y tuvo un gran proceso contra algunas familias de gran nobleza, y eso ha sido terrible. Después, cuando se muere el rey José, para apaciguar las cosas, se inventa que no era el rey José, que no hacía sino eso. Ha sido siempre un personaje muy controvertido, pero para la visión de la Academia era el hombre del inicio de la industrialización, de la creación de las compañías de explotación, de todo eso, era el hombre de la modernidad. Y los otros eran todos, porque fíjate, mismo la estatua de Vasco da Gama, el hombre tiene el pie sobre un cañón. No es solamente el hombre del encuentro de culturas norte-sur, como después en el finales del siglo XX se pintaba en la academia portuguesa. Y en realidad el hombre era así violento, y la memoria del Gama en el Índico es una memoria así, no tiene mucha fama. Por ahí. Y ese era el problema. Pero sobre todo, dos cosas que yo gustaría de subrayar en mi presentación. Primero, que hay un discurso científico académico de eso, y que nadie se importa con eso, ni los poderes, ni las personas. Y que sigue, y la popularidad de Villar y de los gitanos sigue en un dominio que podríamos llamar una subcultura popular, que sale de literatura, teatro, y todo eso. Pero tienes después, del otro lado, toda la producción científica, por así decirlo, que coge gitanos y no tiene nada que ver con lo que domina esa subcultura popular, no tanto la academia. Es a propósito de uno de los textos, de los fragmentos de Ibero, no lo sé, en el que aparecía una referencia positiva a Fenicia y Cartago. Me ha parecido. No, creo que decía en época de Fenicia y Cartago. Simplemente en época, ¿no? Sí. Como la potencia de Fenicia y Cartago o algo así, ¿no? Que yo recuerde, ¿no? Lo he leído muy deprisa también. Pero y es que me ha sorprendido esa, pero igual ha sido una lectura. Sí, no. Me pareció que solamente la antigüedad. Claro, fijan en ella su atención porque se alza hoy viva con el vigor de los días, o sea, el vigor de los días de Fenicia y Cartago, el vigor de la antigüedad. Pero no... Pero ¿y esa referencia a Fenicia y pues, Cartago no es un tanto, quiero decir, que no suelen ser elementos generalmente referenciados positivamente, ¿no? No, pero aquí tampoco es positivo. Es el vigor de los vascos en la época de Fenicia y Cartago. No, claro. No, de hecho, había un artículo que era Nacionalismo Fenicio, se llamaba. Nacionalismo Fenicio, que es un nacionalista
más independentista criticando a los nacionalistas burgueses. No, solamente decir, no sé si es el caso, pero, por ejemplo, en esa documentación de la Real Academia Portuguesa sale siempre el tema de los fenicios y púnicos, pero como signo de antigüedad, porque fenicios y púnicos considerados anteriores al Imperio Romano. Eso como una cosa más antigua. Bueno, pero en el siglo XVIII no había todavía el concepto de prehistoria, por eso. Bueno, yo quería agradecer también las dos. Ha sido una sesión estupenda, ¿no? He aprendido muchísimo también y tenemos un montón aquí de ideas, de preguntas. Pero bueno, a propósito de la charla de Carlos Fabián, yo iba a preguntar un poco lo mismo que Antonio, pero bueno, quería preguntar exactamente si la academia propuso unas imágenes alternativas, un programa iconográfico alternativo. No, simplemente Rechazó la propuesta. Quería comentar ya respecto a los dos que bueno, voy a mirar con mucha atención porque hay una correspondencia, perdona Jaime, de Menéndez Pelayo con Leite Vasconcelos, con Martín Sanvento y con varios vascófilos y filólogos de las cuencas, como se decía. Carmelo Echegaray era cronista oficial de Vizcaya, como el padre de la profesionalización de la historiografía, y era su discípulo, creo. Y Aprendió hay un con él. inglés que es un pastor anglicano que es vascófilo, es que ahora no recuerdo. Westbrook o algo así, Westbrook, sí. Hay una serie de cartas que, bueno, tengo que mirar también, y con los portugueses, porque, por ejemplo, este señor que efectivamente destacaba mucho el elemento cristiano en todas las culturas, en realidad, era lo que le interesaba, pues cree, y es su teoría, que todas las lenguas de la península ibérica deben ser consideradas al mismo nivel. Él rechaza esa identificación de la lengua castellana con el español, porque para él tanta categoría tiene el castellano como el gallego, como el catalán, como el vasco. Entonces, bueno, tiene unas teorías que me interesaría explorar por portugués, que integra también en un proyecto así de historia primitiva peninsular, globalmente, Bueno, y solamente hay un apunte. Tú has mencionado, Jonathan, la actitud de Napoleón III. Bueno, pues solamente recuerdo que manda a escribir, escribe la biografía de Julio César con todo ese proyecto de exploración arqueológica y demás, pero que la cara de la estatua colosal del Vercingetorix es él. O sea, mayor contradicción ya visual. Creo que estaba Fernando venía a decir algo antes. Yo después de todo yo hablaba. Bueno, vale. Está Mireia, Ricardo. Pues muchas gracias y gracias por las intervenciones que han sido magníficas. Yo tenía solo dos preguntas para Jonathan, si me ha surgido la duda. Una era el logo del boletín que crearon americanos y los vascos o algo así, que has comentado que conjuga las dos ideas, pero es que yo no lo veía muy bien desde aquí y era para que me explicases un poco qué es lo que lo describieras, ¿sabes? ¿Qué es lo que... Sí, ¿y qué pone? ¿Sabes qué es? Claro, esto es una máscara vale, es que no la veía, precolombina y este vale. es un árbol que hoy en día también es de símbolo de Eusko Ikaskuntza, creo. La Sociedad de Estudios Vascos tiene un árbol así, porque hay un lema también, bueno, que es el lema de esta... es una referencia al árbol de Guernica y a difundir el conocimiento, tal y cual. Vale. Sí. Y luego lo del Ateneo de la Historia, o
pues, en la fundación del Ateneo, demás, se alude Es que al no Ateneo. lo llegó a No lo sé. crear. Ah, no llegó a crear, No, pero es un proyecto que él hace, pero se nunca anunció únicamente, no hay ninguna explicación. lo pone en marcha. Y no, y con Atenas no creo que tenga referencia. Vale. Ricardo. Pues una pregunta, Carlos, pero es, estaba diciéndole a pues, ¿cómo se recepcionó el hundimiento de Lusitania en Portugal? Si se utilizó como una metáfora de esto, o se pasó por alto, o se utilizó de modo. No, un tema que siempre se goza con la vieja lusitana, Viriato, es que era una vieja llevada por un jefe enérgico, providencial y todo eso. Y por eso la plasticidad del mito se apropia. No, y ese jefe nunca ha sido vencido, sino traicionado por los Me suyos. refiero al barco del hundimiento del Lusitania. Sí, eso luego en la prensa. No, sí, se hicieron muchísimos chistes con el preso. Y se utilizó como un... Sí, se hicieron unos chistes sobre el tema como símbolo del hundimiento, la roca maravillosa. Después se explicó que no, que había un problema con el pues se hizo la corrección y el barco salió. Y para Jonathan, no sé si se ha estudiado hasta qué punto América construye el País Vasco. Sobre todo, bueno, pues en el siglo XIX, que es, claro, es muy bien, Buenos Aires, Guatemala. No sé si hay algún estudio sobre cómo esos vascos, fuera de su espacio, de su tierra, de sus olores, de su comida, y hasta qué punto construyen ese país vasco originario, si realmente se puede decir, ¿no? Pues hay una construcción que luego lleva al campo. Y luego también, si hay algún estudio de encuentros de vascos en América, que hablan euskera sin unificar. Y entonces, ¿qué pasaría con ellos cuando se encuentran en América? Ah, tú eres vasco, sí. Pero no hay esa, no sé, si ya se han encontrado. Sobre la primera cuestión hay estudios, no me acuerdo el nombre del especialista, que sí que ha estudiado eso bastante, y yo también tengo una intuición importante de que la migración de mediados del siglo XIX en América tuvo mucha importancia. De hecho, yo estuve, por otros asuntos, mirando el padrón de Montevideo en los años 50 y se repartían por nacionalidades y te ponía francés, español, vasco. O sea, vasco era una categoría independiente de español. Y yo creo que sí hay. De aquí fue expulsado, o no sé, o se fue Iparraguirre, que era un cantautor muy famoso, y por América hizo una gira que tuvo un éxito tremendo. Son también en mediados del siglo XIX. Y Antonio ha escrito un artículo reciente sobre Basaldúa, Florencio de Basaldúa, que es un nacionalista vasco que él se define como nacionalista y defiende el nacionalismo antes de Sabino Arana. Y él es no sé, fue con 7, 8 años a Argentina. Es un nacionalismo propiamente argentino. Y claro, es que a ellos les pasa que muchos están allí antes de que haya un intento consciente de construcción de nación española. O sea, el fuerismo, el regionalismo vasco, en cierta manera, intenta articular la identidad localista con la identidad española, pero los que están en América eso se lo pierden. Entonces yo sí creo que allí ellos tienen conciencia de diferencia, sobre todo porque van y se dan cuenta de que hablan diferente a muchos. Y sobre el euskera, no hay problema de comunicación entre diferentes euskeras, pero sí que en Buenos Aires, por ejemplo, los manuales para aprender castellano intentaron combinar, el euskera del que partían, intentaron combinar cosas de diferentes dialectos para que todo el mundo pudiera utilizarlos. Sí, creo que ya hemos hablado que en el siglo XVIII Juana Marín ha encontrado
que cuando llegan los funcionarios de los Borbones, en el caso de Nueva Granada, lo hemos comentado, se ponen a hablar euskera para que no les entiendan los criollos americanos. Entonces yo me imagino a un criollo diciendo, bueno, estos no son españoles, y estoy recibiendo el vasco allí. No, pues es verdad que no lo somos. Y que decían que hablaban guirigari. La primera institución que agrupa a las 3 provincias y a Navarra es una cofradía, no sé, en Lima o algo así en el siglo XVII, que agrupa a vascongados y navarros. Y lo hacen pues, porque se sienten diferentes al resto porque hablan euskera, supongo. Bueno, si Fernando quiere decir algo para terminar o se puede hablar. También querías intervenir, Fernanda. Bueno, básicamente quería traer a colación algo que había marcado Ignacio al principio de la sesión de ayer. Él decía algo así como, bueno, volver al sentido de las gráficas, como volver a decir la verdad de la situación, ¿no? El historiador de alguna manera tiene ciertas obligaciones acerca de la verdad. Y esta mesa fue bastante clara en relación a eso por algo de marcar lo incómodo. ¿Sí? Lo incómodo en los lusitanitos, lo incómodo de el uniforme, lo incómodo de decir yo soy bien, delante de en un centro vasco de Argentina que esperaban decir que ellos eran descendientes de los magdalenienses y Jonathan le debe decir que no y se le caía la mandíbula, ¿no? Y acá debería decir, bueno, ustedes están olvidando de toda una cultura nacionalista vasca que ha trabajado mucho para de alguna manera producir lo vasco fuera del territorio. Entonces esto de decirlo incómodo me parece como una actitud, digamos, muy creativa para el sentido de nuestras prácticas. Muy breve. Bueno, una de las cuestiones que estamos viendo aquí es la de componentes que se pueden conectar. América conecta con esto por lo menos 3 momentos distintos, muy breves. Por ejemplo, estos funcionarios del 18, ¿por qué están allí hablando vasco? Porque son sencillamente hiperespañoles que tienen concedida la limpieza de sangre colectiva. Esa es la base de Sabino Arana, la limpieza de sangre colectiva, y son los modelos españoles. Es decir, América interviene también porque lo que se hace en América y sobre todo en Filipinas, cuando se dice vamos a aislar a los indígenas, se aplica aquí por la vía del Antiguo Testamento. Y son jesuitas los que montan ETA. Es decir, son componentes que están jugando con cuestiones muy antiguas, el modelo español del siglo XVI, modelo que por otra parte todos reproducimos, la incomodidad, ¿no? La cosa esta que tenemos de cuando empieza la romanización, y en España lo hacemos muy fácilmente. En Augusto toca la romanización. Más toca ya estar romanizados, aunque en el sur de la península ten 2 milenios ya de cambios bajo Roma. Y estamos aplicando un viejo modelo. Desde aquí la romanización. Antes éramos los mejores, ¿no? En lo otro, ¿no? Es decir, lo que estoy señalando es la continuidad de conexiones de todo tipo que hay, cómo funciona la cultura, cómo es tu identidad nuclear. Eras solo guerrero, porque eso es también un poco oculto. Eso está insisto en el 16, el gran debate, ¿no? Es decir, todos son componentes comunes, vos impera, racismo. Es un componente común. Pues imperar el racista no se puede decir porque era bueno, era republicano, ¿no? Pero están en un componente común racista. Finales del 19 todo el mundo es un poco racista, porque han derrotado a los franceses, lo dijo Caro Baroja, ¿no? Estoy haciendo una cosa así, ¿no? De conexiones. Y de repente hay un debate, sobre todo en Francia, por los franceses que entran en crisis, pero los han derrotado muchísimo, de una manera tan ominosa como la Segunda Guerra Mundial, y además han aprovechado para matar a la gente de la comuna. Claro, eso matas a 20 o 30.000 civiles y eso no te deja de molestar según de tu pueblo, pero además están derrotados. Y estás en un debate sobre si las razas latinas, que es un debate europeo que aclaró Caro Baroja,
psicología de los pueblos, si las razas latinas están en decadencia, si los franceses escriben, no, nosotros no somos latinos, somos celtas, no estamos en decadencia, los españoles sí, porque son un poco negros y africanos. Es decir, lo que estoy enseñando es, todo lo que tú estás planteando es parte de un conjunto amplísimo de reflexiones globales en las que lo último que interesa es la verdad. Y el pobre Caro Baroja, que al principio participaba de las cosas de Vox y demás, después dice, oye, que no hay un sitio más romantizado. El País Vasco, Navarra, está muy romantizado, y lo constata. Pero no le hacen ni caso nadie. ¿No? Es lo que señalaba, ¿no? Ahora, la incomodidad. Pero la incomodidad también ante valores que han producido a Franco, los valores nacionalistas españoles rígidos, y que han producido a ETA. Bueno, si puedo solamente un pequeño apunte autobiográfico que tiene que ver con lo que estamos hablando de incomodidades. Yo tuve una vez, ha sido una lesión para mí tremenda. Me contactaron una sociedad que existe ahí en Lisboa, que es una sociedad muy conservadora, que se llama Sociedad Histórica Independencia de Portugal. Muy conservadora, muy de derechas, para decirlo de una forma, y me invitaron para montar ahí un curso sobre el tema identidad nacional. Y yo dije al hombre que me invitó, perdón, porque no tiene sentido. Yo voy a ir a dar un curso, a deciros cosas que no os gusta escuchar y todo eso. Y primera versión, me dice él, sí, nosotros sabemos que usted piensa de una forma distinta, por eso queremos oírlo. Bueno, monté el curso. Se apuntaron 30 personas. Y yo hice 30 personas, todos mayores, todos y yo hice incluso una de las charlas sobre este cómics de Villano, y comentando todo eso y comentando lo que había de construcción y de soporte ideológico. Y había un señor que estaba en la sala muy incómodo en su silla y que después me dice, yo soy el autor. Y yo no tuve ninguna intención de que usted está diciendo. Yo lo hice porque suponía que era la verdad. Ahora que me dice que no es la verdad, voy a estudiar el tema, pero yo no tuve mala intención, yo no estaba manipulando nada, yo no estaba transmitiendo ningún discurso ideológico, yo estaba poniendo esto porque me suponía que era la verdad. Y ha sido, yo lo guardé como dos lesiones muy fuertes. Primero la invitación, y después la interacción con esas personas que estaban ahí de mente abierta. Ahora sí, un descanso hasta y media.